¿Qué tiene que ver el podcasting con el Camino de Santiago, esta ruta tradicional de Galicia que atrae a gente de todo el mundo? Bueno, casi nada, o mejor dicho, casi todo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Te quería contar que el fin de semana pasado estuve participando del foro de, atención porque esta palabra me cuesta mucho, internacionalización del Camino Fisterra-Muxía, que es una fase, una etapa del Camino de Santiago que se hace una vez que ya llegaste a Santiago, por lo cual, por eso es que necesita difusión, porque muchos peregrinos vienen de diferentes partes del mundo, llegan a Santiago, en Santiago celebran, ¿no? Se abrazan, festejan, se toman una birrita y después se toman el avión o el tren y se vuelven a su casa. Y hay una fase del camino desconocida que te lleva, desconocida no, menos conocida, que te lleva literalmente hasta el fin del mundo, hasta Fisterra, donde está el faro del fin del mundo, el lugar en el que estuve yo recién llegado a España y casi me muero porque tengo mucho vértigo y tengo una foto que estoy ahí abrazado al faro y no me podía mover porque me agarró vértigo y es tremendo el viento que hay, la altura que hay, un lugar hermoso pero al que pienso volver, pero que me generó mucho nerviosismo, mucha ansiedad, mucho vértigo. Bueno, en este foro es un foro, digamos, en el que se agrupan, en el que se juntan diferentes ayuntamientos, ¿no? Los conselios que por los que transcurre, por los que atraviesa este camino, esta etapa del camino, que son creo que 10 conselios si no me equivoco, y se juntan los 10 alcaldes de estos conselios para hablar sobre de qué manera dinamizar, promover y revitalizar un poco este camino que, por supuesto, como atractivo turístico y cultural, es muy importante para cada uno de estos conselios. Bueno, yo no soy un experto en el Camino de Santiago, de hecho le mando un abrazo muy grande a mi querido amigo peregrino David Mulé, quien creo que es la primera persona que escuché hablar del Camino de Santiago, que tiene su podcast El Peregrino y que, bueno, siempre se hace el camino 3 o 4 veces al año y, bueno, es un crack al que quiero mucho y fue la persona que me involucró en esto del Camino de Santiago, al que primero escuché hablar sobre esto y es un pesado porque se la pasa hablando del Camino de Santiago. Así como yo sobre The Walking Dead, bueno, David también habla mucho de The Walking Dead, de esto. De hecho, esa es nuestra relación. Así comenzó nuestra relación, hablando sobre The Walking Dead. Bueno, el tema es que se hizo este foro e iban diferentes entidades también, y además de los consejos y alcaldes y personalidades importantes, íbamos algunas personas con algunas ideas, entre comillas, innovadoras, con algunas propuestas para promover esta etapa del camino. Y claro, me llevaron a mí que iba a hablar de The Walking Dead. Bueno, igual hablé de The Walking Dead, pero que iba a hablar sobre podcasting. Hicimos una mesa redonda, esto es un poquitito heredero del Galicia Podcast Summit, del evento que hacemos aquí en Galicia, y fue por medio de Javier, Taco y Sandra, quienes me dan una mano, quienes están detrás de la producción del Galicia Podcast Summit, quienes, bueno, tenían ahí, trabajaban también para este foro de internacionalización y dijeron, che, nosotros tenemos una idea, podemos traer una mesa de podcast, la gente de la organización dijo, ¿de qué estás hablando? Le dijeron primero y después le dijeron, bueno, parece buena idea. Así que bueno, comenzamos a montar una mesa redonda, una mesa de debate en el que proponíamos diferentes ideas e intentábamos mostrar el impacto que tiene el podcast, el alcance que tiene el podcast y de qué manera puede llegar el podcasting a ayudar a promover esta etapa del Camino de Santiago. ¿Qué hicimos para eso? Bueno, pusimos 4 sillones, lo puso la producción, por ejemplo, y nos subimos ahí 4 personas para hablar de podcasting. Una de ellas fue Mariana Bacaro, quien había participado en el primer Galicia Podcast Summit, todavía desde Argentina. Mariana Bacaro, que estuvo en Podcasteros, estuvo trabajando como productora de podcast en Adonde Media, participó activamente en el último informe que hicieron aquí en la Universidad de Nebrija, en el observatorio de la Universidad de Nebrija de cómo suenan los podcasts en España o algo por el estilo, el nombre, un informe muy importante que se publicó hace algunos meses y que ahora actualmente Mariana está radicada aquí en Madrid.
Bueno, ya que estaba en Madrid, nos habíamos conocido en los Podcast Days de este año, no, del año pasado. Le dije si se animaba a venirse a Galicia, que de paso no conocía. Se animó, tuvo suerte porque le tocaron 2 días de pleno sol en Galicia. Así que nos fuimos ahí a Negreira, una localidad que no conocía, que tengo una anécdota tremenda para contar con Airbnb, sobre Airbnb, pero eso quedará para otra ocasión. Me fui con la familia. Y bueno, Mariana Bacaro vino a aportar todo su conocimiento, datos e información a través de tantos informes como Encuesta Pod, como el informe este de podcast que estuvimos, y su propia apreciación personal como productora sobre el impacto y la penetración que el podcast tiene en nuestra sociedad a nivel nacional e internacional. Algo que a nosotros, los podcasters, las personas que escuchan este podcast, no nos sorprende, pero a un auditorio lleno de personas que habitualmente no escuchan podcast. De hecho, cuando hice levantar la mano, un poquitito menos de la mitad levantaron la mano y dijeron que alguna vez habían escuchado un podcast. Y 10 o 12 dijeron que les interesaba hacer un podcast. Así que ahí cruzamos número de teléfono enseguida con esas personas. Bueno, quedamos a esas personas, claro, era importante mostrarles cómo se escuchan los podcasts, quién escucha podcasts, qué rango etario, qué rango de edad tienen las personas que escuchan podcast, qué hacen mientras escuchan el podcast, y mostrarles, para mí era importante que no solo una campaña de ads, unos carteles publicitarios o bien unos reels en TikTok pueden ser muy útiles para promover esta etapa del camino, sino también lo que tiene que ver con el podcasting, y que el podcasting, a través del podcasting se podía hacer. Bueno, Mariana Bacaro me dio una mano enorme en eso. De hecho, ella fue la que lideró esa parte de la mesa redonda. Y luego presentamos 2 podcasts o 2 estilos de hacer podcast completamente distintos que se pueden utilizar, que se podían utilizar para esta ocasión. Por ejemplo, vino José Mari, aprendí a pronunciarlo ya, Ardanaz, se vino desde Pamplona también, que tiene un podcast que se llama El Camino People, cuya particularidad es que es un podcast bilingüe. José Mari, puta madre, no puedo pronunciar bien. José Mari tiene un podcast que hace entrevistas, una entrevista en español y una entrevista en inglés, uno y uno, los va alternando con diferentes personas que hayan hecho el Camino de Santiago. Su podcast es muy popular, tiene un impacto muy grande, a punto tal de que José Mari, que se dedica al marketing y todo, logró construir un negocio, digamos, relacionado con 2 de sus pasiones, con el podcasting y con el Camino de Santiago, a través de una agencia de viajes y todo. Él ya se dedicaba al marketing. Bueno, estuvimos hablando un poquitito, me contó cómo era su historia, pero fíjate el impacto que puede tener el podcast, ¿no? Como herramienta, como tracción para generar un negocio también alrededor de un contenido y, por qué no, alrededor de una pasión. Así que estuvo muy bien todos los que nos contó José Mari ahí. Creo que fue muy útil y creo que le llegó mucho a la gente que nos estaba escuchando. Y por último estuvo también Aldara Diegues, que había participado como asistente en el tercer Summit del año pasado, y que, bueno, después de que vino y de que estuvo ahí todo el Summit participando y vino al networking, se presentó. Y Aldara tiene un podcast que se llama Meloni, un marqués en La Gomera, que es un podcast narrativo, un podcast casi documental, en el que ella va contando toda una aventura que vivió en La Gomera, una isla canaria, en la que se crió Giorgia Meloni, la primera ministro italiana tan tristemente célebre, bueno, tristemente entre comillas, ¿no? Pero tan reconocida. Bueno, ella rastreó sus pasos y descubrió que esta primera ministra se crió en esta isla, en La Gomera, en una isla de La Gomera que tiene muy pocos habitantes, y Aldara no tuvo mejor idea que tomarse un avión e irse a La Gomera y registrar absolutamente todo lo que descubrió allí en audio, para luego darle un formato con audio inmersivo, con efectos de sonido, no efectos de sonido, sino con sonidos naturales que te transportan automáticamente, digamos. Y aquí también pudimos mostrar otra manera de contar historias que a los podcasters, claro, a quienes sabemos no nos sorprende, pero tal vez a una persona que nunca ha escuchado un podcast sí
le sorprende que se pueda contar en un podcast seriado, un podcast que es una serie limitada, una historia como las que vemos en Netflix, ¿por qué no? En ese caso era el ejemplo de La Gomera, pero ¿por qué no haciendo algo relacionado al Camino de Santiago? Y la verdad que la gente ha quedado muy contenta, tanto las personas que estuvieron conmigo, Mariana, José Marí, Aldara, arriba de la mesa, como Javier y Sandra, que estuvieron en la producción. Bueno, yo también, y tuvimos muy buen feedback. Y a mí lo que más me gustó fue una persona que, lo siento si escucha esto, le mando un abrazo muy grande, pero nunca te pregunté tu nombre. Una persona que se acercó a hablar con nosotros y nos dijo, tenía cero expectativas sobre esta mesa, no sabía por qué había una mesa de podcast en este foro, y al final fue la que más me gustó. Porque claro, entre tanto metamensaje, era mucha gente que hablaba sobre el camino, que conocía sobre el camino y que hablaba de cosas, viste, como cuando hacemos un encuentro de podcasters, cuando se hacen los podcast days y vienen todos con su librito a vendernos lo que quieren contar, lo que nos quieren vender. Bueno, era más o menos lo mismo, cada uno iba con su mensaje y fuimos nosotros ahí con un mensaje un poquitito disruptor y un poco también bastante descontracturado. Por eso te digo que también hablé de The Walking Dead, porque hago el chiste que hago siempre, que no es chiste, pero siempre lo hago, lo menciono, sobre todo en estos contextos, de que mi primer podcast fue sobre The Walking Dead. Y ahí pudimos ver, bueno, y tuvimos este feedback, que la verdad, había gente de otros países, tuvimos ahí con mi hijo que estaba Luca acompañándome, tuvimos una charla en inglés con gente de Irlanda y del Reino Unido, que estuvimos hablando y que la verdad estaban muy contentos con la mesa de podcasting. Y bueno, y ahí dejamos nuestro mensaje, plantamos la semillita del podcasting para ver si a alguna persona de las que todas que estaban allí, bueno, que parece que sí, se les ocurre hacer un podcast, ya sea con nosotros o sin nosotros, digamos, esa no era la finalidad última, sino que, pero la verdad es que esto termina siendo un disparador de ideas, incluso para los que estábamos arriba de la mesa. Ha sido una experiencia muy, muy linda para mí, muy buena. Primero porque me gusta participar de este tipo de cosas y hacer estas cosas en torno al podcasting. Pero segundo porque era un contexto completamente ajeno al que estoy acostumbrado. Es decir, voy a las WordCamps, voy a las meetups de WordPress, voy a los eventos de podcast, organizo Galicia Podcast Summit, pero estaba en un lugar en el que el público era un público, entre comillas, difícil. Era un público al que había que seducir. Era un público al que había que realmente divulgar, ¿no? Que es esto que nos gusta hacer. Era un público que se salía totalmente de la burbuja en la que estamos metidos habitualmente los que creamos contenidos, los que hacemos podcast. Y eso fue una de las cosas que más me gustó. Así que agradecer, bueno, a Lanzada y a toda la organización del foro de internalización del Camino Fisterra Muxía, a Javier, a Sandra de Taco, a mi familia por acompañarme, claro, a Mariana, a José Mari y a Aldara por sus experiencias, sus testimonios que creo que hicieron que la mesa fue una genialidad. Y esperemos volver el año que viene con más ideas, ¿por qué no? Ya con un podcast producido, ya con más gente dedicada que tenga ganas de hacer podcast. Y si alguna persona está escuchando esto y hace el Camino de Santiago y no llega no hace la etapa Fisterra Muxía, bueno, que googlee y se interese también en este foro, que tiene su página de LinkedIn, que la voy a dejar y su cuenta de Instagram, me lo voy a dejar en la descripción del podcast, y que se pueda interesar también, ya que llegan hasta Santiago, que puedan caminar un poquitito más, acercarse hasta el faro del fin del mundo y contar su experiencia, ¿por qué no?, en un podcast.